El día de hoy, como mencionaba ahorita Juan Carlos, sabemos que es un domingo en el cual celebramos este suceso que realmente es fundamental en nuestra fe como creyentes. Pablo incluso dice que si no hubiera sido cierta la resurrección seríamos los más dignos de conmiseración. Entonces es un día de gozo el saber que nuestro Señor no solamente resucitó, sino que está todo el tiempo con nosotros. Él está aquí para no solamente le adoremos, sino también lo conozcamos a través de su palabra. Entonces el día de hoy vamos a tener una predicación especial respecto al tema de la resurrección. Vamos a pausar la serie en el Evangelio de Juan y es importante esta parte. Entonces te voy a pedir en tu Biblia me acompañes a Romanos capítulo 4. Va a ser de alguna manera el pasaje central. Romanos capítulo 4. Y es que a lo mejor para ti o para muchas personas es simplemente un hecho histórico. Para algunos, como yo antes de Cristo, ni siquiera nos gustaba mucho la historia. Y hay muchas cosas de la historia que tú puedes no saber y realmente no tienen una implicación ni en tu presente ni en tu futuro. Puedes a lo mejor no saber quién es el padre de la patria exactamente o los héroes de la nación mexicana, y eso realmente no repercute en gran cosa ni en el presente ni en el futuro. Pero el hecho histórico que vamos a conocer, a recordar y que celebramos el día de hoy definitivamente tiene implicaciones no solamente respecto a nuestro pasado, a nuestro presente, sino sobre todas las cosas a nuestro futuro. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a leer Romanos capítulo 4 versículo 23 al 25, oramos y comenzamos. Romanos capítulo 4, versículo 23, 24 y 25. Yo leo el 23, tú el 24 y juntos el 25. Dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar. Padre, te amo, muchas gracias porque eres bueno, Señor, y como vemos o veremos el día de hoy, y te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo tome tu palabra, Señor, y nos muestre la relevancia de ti, Jesús. Primordialmente queremos conocerte a ti, Señor, y el entender y saber el motivo, el por qué y para qué, Señor, es que fuiste crucificado y también resucitado, Señor. Eso en qué repercute en nuestra vida diaria y sobre todas las cosas en nuestra relación contigo, Señor, y en nuestra eternidad, Padre. Así que yo te ruego que abra nuestro entendimiento, que concedas el don de la fe, Señor, y permitas que nuestros corazones realmente sean empapados de ti, de tu evangelio, Señor. Así que gracias porque estás vivo, gracias porque nos escuchas, gracias porque estás aquí, Padre, y rogamos que tu palabra sea la que nos hable y tu Espíritu, Señor, lo traiga a nuestro corazón para que eso afecte nuestra vida. Te rogamos esto en el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. A lo mejor leímos este pasaje y dices, bueno, esto, ¿qué onda, no? Hay pasajes muy significativos a lo largo de la Biblia. Uno de ellos, yo creo que todas las personas se saben, es Juan 3:16, por ejemplo, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo por sí mismo podríamos decir que es un resumen del Evangelio, que Dios en su amor dio lo que más amaba para salvar a todos los que creen en él. Otro texto muy conocido que nos resume el Evangelio es 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, nuevamente ahí está el Evangelio de una manera muy clara, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y todo eso, dice Pablo, conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había anunciado desde el Antiguo Testamento. Entonces, estos hechos, el que Cristo fue entregado, que murió por nuestros pecados y resucitó, es lo que se supone se celebran estos días, esta Semana Santa o Semana Mayor, como algunos lo conocen.
Pero el texto de hoy vamos a ver en qué afecta directamente la resurrección de Jesús. No se va a limitar nada más a darnos un recuento de los hechos, sino cómo eso afecta en nuestra relación con Dios. De hecho, es uno de los versículos teológicamente más profundos respecto al peso que tiene la resurrección en la vida de los creyentes. Dice, yendo al pasaje central en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A lo mejor tú te has preguntado, bueno, ¿y a mí qué? ¿O cuál fue el propósito de ese hecho histórico? ¿Para qué Dios lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si tú quieres saber de qué se trata el Evangelio, ¿cuál es la esencia del mensaje del Evangelio? Martín Lutero decía que en este versículo está comprendido todo el Evangelio, todo el cristianismo, que fue por nuestras transgresiones que Cristo murió en la cruz, pero también que fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, aquí Pablo está intentando poner de una manera muy concreta cómo es que la salvación de los pecadores, la salvación de ti y de mí, no depende de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino que depende de creer en lo que Dios ha prometido y ha hecho a la luz de la persona y la obra de Jesús. En otras palabras, en este pasaje Pablo está demostrando que la salvación de todos los seres humanos es únicamente por gracia, por fe y no por nuestras obras. Y Pablo, para probar ese punto, después de explicar todo Romanos 4, donde tomó como ejemplo a Abraham, ahorita vamos a ver algunos pasajes. Romanos capítulo 4 toma como ejemplo a Abraham, que es el primer hombre en la historia, en la Biblia, que la palabra lo describe, que fue justificado por la fe en Génesis capítulo 15. Mira cómo empieza Romanos capítulo 4, versículo 1, para que veamos un poquitito el contexto de este último versículo de Romanos 4, 25. Dice Romanos 4, 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es decir, Pablo está diciendo, ¿hay algún mérito en su naturaleza o en el esfuerzo de Abraham? ¿Hay algún mérito que pudiéramos atribuirle a Abraham? ¿Algo que él haya hecho? ¿Algo que él haya realizado para ganar puntos o ganar la aceptación y la salvación de parte de Dios? Por supuesto que no. Dice versículo 2 de Romanos 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice ahí que Abraham fue justificado simplemente por el hecho de creer en lo que Dios le prometió. Él creyó y su fe le fue contada por justicia. Abraham fue justificado únicamente por la fe. Ahora, ¿qué quiere decir esto de que fue declarado justo? Es importante también, a lo mejor lo hemos escuchado mucho. De manera concreta yo ponía esto: ser justificado o ser declarado justo delante de Dios es estar absolutamente bien con Dios, sin tener cuentas pendientes con Él que nos impidan ser aceptados en su presencia, y en cambio somos presentados como una persona justa, como alguien que nunca ha violado su ley y que en cambio la ha obedecido para siempre. Justificar, algunos lo han manejado en términos jurídicos, significa absolver o declarar justo y proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Es decir, es el acto de Dios, puse ahí en pantalla, es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado que todos nosotros merecíamos, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, únicamente por el sacrificio de Jesús, por ninguna obra. Es lo que está intentando demostrar con el ejemplo de Abraham. Ahora, así como Dios justificó a Abraham, es justificado todo aquel que cree. Ahí estamos incluidos tú y yo. Nota una vez más en Romanos capítulo 4, versículo 23. Dice, y no solamente con respecto a él, hablando de Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces nota aquí que Pablo no dice simplemente que todo el que cree será salvo, no está diciendo de una manera como ahí orgánica, que quedara ahí a la imaginación, sino que Pablo está hablando de algo concreto. Pablo no está hablando de una fe sin contenido. No se trata de una fe en algo, sino más bien en alguien
que hizo algo concreto para salvarnos. No es una fe ahí en lo que sea. Habla de una fe concreta en alguien que hizo algo para salvarnos. Ese es el tipo de fe que justifica. Ahora es muy importante que hagamos como subrayar esa idea que Pablo está intentando demostrar aquí. Porque el día de hoy, como lo veíamos hace 8 días en el Evangelio de Juan, si estuviste acá, hay muchos tipos de espiritualidad y de repente es muy fácil caer en espiritualidad superficial o errónea y no es una fe que realmente justifica. Entonces, el simple hecho de creer en Dios, así como pues yo creo en Dios, como muchas personas lo dicen, y no eso afecta en nada en su vida, o no saben ni qué es lo que creen, o tienen una falsa expectativa de Dios, ese no es una fe que salva. Decíamos hace 8 días, hay muchos que iban en pos de Jesús, como vienen el día de hoy, a lo mejor buscando a un Dios especie genio de la lámpara que cumpla sus deseos, sus sueños, sus anhelos, pero esa no es una fe que salva. De hecho, es cuando precisamente Dios no cumple esos deseos o anhelos que nosotros queremos, que muchos vuelven atrás en la fe. Aquí Pablo está hablando de un tipo de fe concreta en alguien que hizo algo para salvarnos. Entonces, digo esto porque tú puedes creer en Dios y eso no afectar en tu vida, o creer en Dios y realmente no reconocerle ni rendirte a Él. Y lo decíamos también hace 8 días, es una fe nivel demonio. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es entonces, o cómo vemos en este pasaje? Hace 8 días veíamos que una característica de un discípulo es permanecer en la palabra de Dios, que vive, habita en la palabra, su vida es moldeada, su mente, toda su cosmovisión de todo lo que hace es afectada por la palabra de Dios. Bueno, aquí en términos de entendimiento, a lo que se está refiriendo Pablo, está hablando de cierto entendimiento específico acerca de Jesús. Y lo primero que dice ahí en nuestro texto es creer en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el cual, versículo 25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es la fe que justifica entonces? Bueno, es aquella que descansa en el hecho primero de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Eso es lo primero, y a veces como que ya no me late tanto, ¿no? Porque tenemos que reconocer que hemos pecado. La palabra de Dios nos menciona que todos hemos pecado. Y a lo mejor lo hemos compartido también, a lo mejor tu vida no ha sido de una manera que dices, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he tenido alguna situación de robo, de infidelidad, y consideramos que no hemos pecado, pero hemos hablado de esto. La palabra pecado es errar en el blanco, y todos hemos sido creados para la gloria de Dios, y cuando nosotros vivimos para nosotros mismos y le damos la espalda a Dios, entonces eso es vivir en pecado, aunque no sea algo que sea escandalosamente ante la sociedad, pero cada uno de nosotros podemos reconocer y debemos reconocer primeramente que hemos pecado y que por lo tanto Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Así que, ¿por qué es importante esto? Bueno, yo creo que en estos días, si sales un poquito a la calle, de hecho son días que muchos aprovechamos para salir a algún lugar, ves que hay un montón de gente en todos lados, ¿no? Entonces, si tú sales y preguntas a las personas, muchas personas van a decir, pues por supuesto que yo sí creo que Jesús fue crucificado y que resucitó. De hecho, hasta me conviene, ¿no? Porque si me dan estos días libres, es algo que me conviene. Pero el conocimiento histórico o teórico por sí solo no va a salvar a nadie, es lo que está intentando demostrar Pablo, sino que la fe que justifica es aquella fe que abraza de todo corazón esa muerte y que se apropia de esa muerte, de ese sacrificio, porque reconoce su situación en pecado. Mis hermanos, debemos entender a la luz de lo que está explicando Pablo, que Cristo no murió como un mártir, murió como un salvador. Saber que Cristo murió el Viernes Santo por sí solo, eso no hace ninguna diferencia a menos que aceptemos la razón de que murió por cada uno de nosotros. Así que lo que Pablo dice aquí en el texto no es que simplemente Cristo murió, sino que está diciendo que fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Ahora, por el contexto obvio, aquí hay otra parte importante, que Pablo se refiere a que Dios el Padre fue quien lo entregó. Eso es lo que hay que creer para ser justificado, que Cristo fue entregado por el Padre. Mira lo que dice versículo 24 de Romanos 4. Dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro,
¿Quién levantó a Jesús de los muertos? Dios el Padre. Y continúa diciendo, versículo 25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Entonces, fue entregado por el Padre. El mismo que levantó de los muertos a Jesús es el mismo que lo entregó por causa de nuestros pecados. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque también debemos tener la fe y el entendimiento de saber que todos los que intervinieron en la muerte de Jesús, aunque obviamente fueron responsables de sus acciones, tanto Judas, Herodes, Poncio Pilato, los líderes religiosos que hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, definitivamente todos ellos tuvieron responsabilidad en la muerte de Cristo, pero mi hermano, ninguno de ellos se entregó a Cristo por causa de nuestras transgresiones. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo detrás de la escena. Cada uno de ellos era evidentemente un instrumento perfecto de la voluntad de Dios. Pero sabemos por la palabra de Dios que el que realmente lo entregó fue el Padre, y fue con un propósito principal, que es por causa de tus transgresiones y de mis transgresiones. Mira, en Hechos hay un pasaje donde está Pedro y Juan, son llevados ante el concilio de Jerusalén, ante las autoridades. Se les está prohibiendo que prediquen el Evangelio, y dice que cuando ellos fueron liberados, van y reúnen a los creyentes y le van pidiendo a Dios valentía para seguir predicando el Evangelio. Y una de las cosas que ellos mencionan en Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 es esto. Dice, porque verdaderamente están orando a Dios. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, los que terrenalmente parecería que habían entregado a Jesús. Sin embargo, dice versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, evidentemente terrenalmente ellos tuvieron responsabilidad, pero sin saberlo estaban cumpliendo el decreto que Dios ya había establecido conforme a las Escrituras desde el Antiguo Testamento. Así que a la luz de la Biblia, mi hermano, debemos tener ese entendimiento y esa fe de que Dios el Padre fue el que entregó a Jesús para que diera su vida en la cruz por nuestros pecados. De hecho, eso es lo que Pablo va a decir, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, vemos cómo ahí Dios demuestra su amor en ese aspecto, en que Cristo murió por nosotros. Después va a reafirmar esto en Romanos capítulo 8, versículo 32. Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó otra vez. No fue un accidente, no fue un mártir, era un decreto que Dios desde antes de la fundación del mundo lo había establecido para gloria de su nombre. Él lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, la fe que justifica no es solamente creer o aceptar el hecho de que Cristo murió, sino, a la luz de estos pasajes, la fe que justifica cree que Cristo murió por el decreto eterno de Dios el Padre y que lo entregó para que Él diera su vida por causa de cada uno de tus pecados y de mis pecados. Mis hermanos, Cristo murió por nuestras ofensas en la cruz del Calvario. Era necesario que alguien pagara por lo que tú y yo hemos violado la ley de Dios. Ahora, a lo mejor tú escuchas esto y dices, y muchos han quedado como en ese punto o en ese aspecto de Dios, ¿no? Y dicen, oye, pero ¿cómo es posible? Pues ¿qué no se supone que Dios es amor y Él es todopoderoso? ¿Por qué no decidió otra forma de hacerlo? ¿Por qué Él decidió no mejor perdonarnos sin tener que sacrificar a su propio Hijo? Bueno, mis hermanos, porque ese Dios de amor también es perfectamente santo y perfectamente justo. Y la justicia evidentemente demanda que el criminal reciba lo que merece. Imagínate, ya había dado este ejemplo alguna vez, imagínate que estás casado, llegas a tu casa y tu esposo está con otra persona, o tu esposa está con otra persona, está cometiendo ahí una infidelidad en tus narices. ¿Serías capaz de decir, bueno, me voy a salir de la casa, voy a tomarme una hora para que se vaya la otra persona, yo voy a regresar y vamos a hacer como que no pasó absolutamente nada? ¿Creen que alguien, honestamente, en su sano juicio, pudiera reaccionar de esa manera?
Por supuesto que no, nadie en su sano juicio reaccionaría de esa manera. Es precisamente, el perdón es costoso para el que perdona. Imagínate, evidentemente nuestra alma está, al haber o al tener este origen en ser hechos a la imagen de Dios, también demanda por justicia. En ese momento terminaríamos completamente airados, enojados ante esa situación. O imagínate por otro lado, que encuentran a los culpables de los homicidios de tantas mujeres que en los últimos meses o últimos años han sufrido esta violencia. Imagínate que las autoridades del país van a este cártel o a este grupo, a esta organización, y de repente el presidente decide decir: miren, vamos a ser amorosos, vamos a ser bondadosos y vamos a dejar libres a todos estos delincuentes. ¿Cómo reaccionarías tú? Sería algo cómodo, dirías: no, pues sí, qué bueno que no haga nada por toda la maldad y por toda la injusticia. Bueno, mis hermanos, todos nosotros fuimos hechos a la imagen de un Dios justo. Es normal que dentro de nuestro corazón nosotros deseamos que cada quien reciba lo que merece. Ahora, muchas veces queremos que los demás reciban lo que merecen, pero nosotros queremos misericordia. Ahora, la Biblia habla respecto a esto, de que todos nuestros pecados en algún momento tendrán consecuencias en lo eterno. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos dice que algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Es lo que menciona en Hebreos, que de la manera que esté establecido, que después que muramos enfrentaremos un juicio. Y ese día, mis hermanos, mi amigo, si estás aquí, la justicia prevalecerá por encima de todas las cosas. Entonces, vemos esto y hay una tensión. Si escuchamos Juan 3:16 y vemos que Dios ama de tal manera que dio a su Hijo, pero también entendemos que Él es sumamente misericordioso, bondadoso, pero vemos por otro lado que Él es justo y que Él es santo. ¿Cómo se resuelve esa tensión? ¿Cómo podemos alinear o ensamblar el amor de Dios y la justicia de Dios? Mira lo que dice en Isaías capítulo 45, versículo 21. Dice que nuestro Dios es justo y ese es un tema impresionante. A veces nos encanta el Dios que es únicamente salvador, pero se nos olvida que Él es justo. Entonces, ¿ven nuevamente el problema? Dios es justo, merecemos su justicia porque todos hemos pecado, merecemos ir al infierno, pero también Él es salvador. Entonces, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es posible que Dios sea las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo resolvemos ese dilema de que Dios debe castigar al pecador, pero también en su amor quiere salvarlo? Y es la Biblia, precisamente por Jesús, que resuelve este dilema. En primer lugar, que solo Dios mismo puede llegar a ser nuestro Salvador. Nadie más podía hacerlo. Solamente Dios puede salvarnos de su ira. De hecho, dice en Isaías capítulo 43, versículo 11, dice: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. No hay otro Salvador, no hay santo, no es la Virgen, no hay ningún intercesor, no hay padre, no hay pastor, no hay una iglesia, no son tus obras, no hay suficiente cantidad de dinero, de moralidad. Dice: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Salmos capítulo 3, versículo 8 también habla de que la salvación es del Señor. De tal manera que ni el ángel más poderoso y puro, ni ninguna deidad formada por el hombre, ni ningún esfuerzo humano o un empeño en tener la más grande moralidad podía salvarnos, únicamente nuestro Señor Jesús. Ahora, la Biblia también enseña que para que pudiéramos ser salvos, el Salvador tenía que ser un miembro de la raza humana. Esto lo estudiamos también y en parte en Hebreos, pero era necesario un representante que estuviera delante del tribunal de Dios y que hubiera pagado por nuestras rebeliones. En el mismo momento que Adán y Eva pecaron contra Dios en el Edén, Dios prometió desde ahí enviar un Salvador, pero les dice claramente que ese Salvador sería un ser humano nacido de mujer. Miren Isaías capítulo 53, se describe a este personaje como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice Isaías 53:6, primero hablando de todos los hombres, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, hablando de Jesús. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él.
de tal manera que no había alternativa. El Salvador de todos los pecadores tenía que ser Dios y tenía que ser hombre al mismo tiempo. Y es por eso que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, asumió esta naturaleza humana, semejante en todo a la nuestra, excepto que sin pecado, y luego fue a la cruz siendo inocente para recibir el castigo que tú y yo como criminales, porque eso es lo que somos sin Jesús delante del tribunal de Dios, para que Él pagara nuestra deuda. Mira cómo lo resumí ahí en pantalla. Dios el Padre entregó lo que Él más amaba. ¿A quién? A su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que Él pagara la deuda con su justicia y así poder perdonar a pecadores culpables que le odiaban y entonces seguir siendo justo. ¿Con qué propósito? Dice Pablo en Romanos 3:26, a fin de que Él sea el justo, Jesús, y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a fin de que Él reciba toda la gloria, a fin de que sea únicamente por sus méritos y que sea Él el que nos justifique. Es que Cristo fue entregado por el Padre por causa de nuestras transgresiones. Así que, mis hermanos, yo no sé cuál sea tu entendimiento de estos sucesos, pero nuevamente es recordar esto. No fue un mártir el que dio su vida el Viernes Santo. No, Cristo no murió como un mártir, sino que murió como un Salvador. Jesús, que es Dios mismo, el Rey del universo, decidió voluntariamente y en obediencia al Padre recibir el lugar, en tu lugar y en mi lugar, recibir el castigo que merecíamos, recibir la ira de Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Y no solamente eso, ahorita vamos a ver que no solamente pagó lo que nosotros hemos cometido, sino que también nos ha puesto saldo a favor. Y quiero detenerme aquí porque a lo mejor tú estás en un punto que dices, es que mira, si tú conocieras mi vida, mi pasado, mi pecado, yo creo que eso está fuera del alcance de Dios. Yo creo que es demasiado y me gustaría hacer un ejercicio que es a lo mejor desagradable, pero creo que es bueno para examinar a la luz de este pasaje. Yo quisiera que meditaras o pensaras en el pecado más horrible que has cometido. En ese momento más vergonzoso que dices, híjole, de verdad, esto sí es sumamente terrible, me avergüenza. Ese pecado que tú no quisieras que se presentara delante de las demás personas o que quisieras mantener en secreto por toda tu vida. Ahora imagínate eso, y lo que yo te estoy tratando de decir, o lo que Pablo nos está tratando de decir a través de este pasaje, es que cuando Jesús fue a la cruz, escucha bien esto, cuando Jesús fue a la cruz, lo que Él hizo literalmente fue decirle al Padre, castígame a mí por ese pecado abominable de ti y de mí, ese pecado sucio, desagradable, vergonzoso, castígame a mí. Eso es lo que estaba diciendo Jesús en la cruz. Ahora multiplica eso por todos tus pecados de toda tu vida y por todos los pecados de cada uno de los que Él vino a salvar, y tendrás una idea de lo que significa que Dios entregó a Jesús por nuestras transgresiones. Ahora, y es por eso, mi hermano, que número uno, yo no sé en qué momento vengas, a lo mejor estás en una situación de vergüenza, la carne estuvo dura esta semana y dices, híjole, me siento súper sucio. ¿Cómo podría estar ahorita adorando a mi Señor en la presencia de Dios? Recuerda y levanta la mirada a Cristo, aquel que ya pagó, aquel que fue levantado para que tú no seas levantado, aquel que ya pagó la deuda que tenías con Dios. Ahora, esto de alguna manera, hasta aquí, podríamos hablar de que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Y mucho de esto habla evidentemente del pasado, aunque también sabemos que seguimos con esta batalla y seguimos pecando, y esos pecados también son perdonados. Pero no es toda la historia, el simple hecho de que Jesús, bueno, no es simple, el glorioso hecho de que Él nos perdona todos nuestros pecados. Imagínate si Cristo hubiera muerto en la cruz y no se hubiera levantado de la tumba, que se hubiera quedado ahí. Sabemos que no se encontró su cuerpo, sabemos que hay cantidad de gente, los discípulos murieron, ellos sí, dando su vida como mártires por Jesús, defendiendo la verdad. Muchos dicen, imagínate, si eso hubiera sido una mentira, ¿tú crees que a lo mejor alguien pudiera estar dispuesto a luchar y esforzarse por defender una mentira? Pero dar su vida por una mentira, tantos millones de personas a lo largo de la historia,
Sabemos que fue algo que fue real. Si Cristo no se hubiera levantado de la tumba, mis hermanos, nuestra fe sería en vano. No tendríamos ningún propósito de predicar, de reunirnos, de adorar a Dios. No tendría ningún propósito nuestra vida. De hecho, es lo que Pablo dice en este gran capítulo de la resurrección, que es 1 de Corintios capítulo 15. Dice 1 de Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si Cristo solamente fuera para esta vida, que algunos lo han agarrado así, bueno, para una mejor vida en el aquí y en el ahora, sin entender las repercusiones que ha tenido en el pasado y sobre todo en el futuro eterno y en nuestra relación con Dios. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solamente para el aquí y el ahora, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de lástima de todos los hombres. Algunos en Corinto, ya en algún momento estudiaremos la carta a los Corintios, pero en ese momento estaban negando la resurrección corporal de Cristo, estaban dudando de que eso fuera posible. Y Pablo les dice, es una iglesia a la que le está hablando en Corintios, 1 de Corintios 15, 13, si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No hay quien pudiera pagar nuestros pecados excepto el Salvador que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, y es Cristo. Lo que Pablo dice aquí en 1 de Corintios 15, que está como dando el sello, como afirmando lo que dice en Romanos 4, es esto, aparece en pantalla. Para ser salvo no es necesario creer solamente que Cristo fue entregado por nuestros pecados, sino también, y esto me encanta, mi hermano, porque a veces somos expertos, bueno, ya perdonó mi pecado, pero ahora tengo yo que ganarme mi aceptación, mi salvación, mantener mi estatus delante de Dios. No solamente fue entregado por nuestros pecados, sino también fue resucitado para nuestra justificación. Mis hermanos, su resurrección garantiza nuestra justificación. De ahí que es necesario tener este entendimiento y el gozo de lo que celebramos en estos días. Mira lo que dice Romanos 4, versículo 23, que es el pasaje de hoy. Dice, y no solamente con respecto a él, es decir, Abraham, se escribió que le fue contada. Lo que está diciendo Pablo es Génesis. Él está describiendo Génesis 15. Lo que Pablo está diciendo es, Génesis 15:6 no se encuentra simplemente ahí como una historia para que nosotros nos enteremos cómo fue salvo Abraham y ya. No, sino que ese texto fue escrito para ti y para mí, para que miles de años después también sepamos que así como Dios salvó a Abraham, también nuestra justificación siempre ha sido por la fe y nunca habrá otro medio de salvación. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, le fue imputada por justicia, la salvación siempre ha sido y será por medio de la fe. Ahora, la pregunta que yo me hacía y a lo mejor te haces es, bueno, ¿y qué fue lo que creyó Abraham? Específicamente, ¿qué? Porque dijimos que no es solamente pues creer en Dios y ya. ¿Qué fue lo que en ese momento Abraham creyó en esa parte de la historia redentora? Bueno, lo que Abraham creyó en ese momento es que Dios es capaz de darle vida a un muerto, traer vida a través de un vientre muerto. Mira cómo lo explica en Romanos 4, 16 y 17. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Dios le prometió un hijo a Abraham, y Abraham creyó en esa promesa, a pesar de que para él era imposible tener un hijo a los 100 años, Sara tenía 90 años y encima de eso Sara era estéril. Así que lo que Abraham creyó, resumido, lo que Abraham creyó, pues ahí en pantalla, es que Dios es poderoso para cumplir lo que promete, aún el hecho de traer vida a través de un vientre muerto. Esa es la fe que le fue contada por justicia a Abraham. Ahora dices, ¿y eso qué onda? ¿Cómo podría tener ese tipo de fe? ¿Cómo podemos conectar esa fe de Abraham? Bueno, si analizamos un poquito, la fe de Abraham es igual a la fe que Dios espera de nosotros. Abraham creyó que si Dios promete darle un hijo, Él puede hacerlo a través de un vientre muerto. Quédate con eso.
Ve lo que continúa diciendo Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y fíjate cómo actuó Abraham. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No puso la mirada en sí mismo, que era incapaz, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso dice versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, la fe de Abraham fue una fe muy específica. La fe no fue solamente que creyó en Dios, sino que Abraham creyó que Dios podía cumplir su promesa de darle un hijo, aunque él y su esposa estaban casi muertos y parecía prácticamente imposible. Ahora esa es una manera similar a la fe que opera en nosotros, en la fe que justifica. Mira cómo dice Romanos capítulo 4, pasaje de hoy, versículo 23 al 25. Dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Mis hermanos, Abraham creyó que el vientre muerto de Sara podía dar vida con el poder de Dios. Un vientre muerto, un vientre estéril, simplemente porque Dios lo prometió, él lo creyó. Bueno, nosotros creemos, y lo que Pablo está hablando aquí es que debemos creer que por ese mismo poder que levantó de la tumba a Cristo, que no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día salió victorioso de ahí y vivo para no ver muerte nunca más, sino que intercede día y noche por todo aquel que cree en él. Bueno, así mismo por ese poder resucitaremos juntamente con él. Mis hermanos, Cristo fue entregado por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Es porque resucitó Cristo que nosotros somos justificados, que somos declarados justos delante del Padre. Entonces, de manera concreta ponía esto: por medio de la resurrección. Fíjate lo que implica la resurrección, el por qué y para qué, lo vital de nuestra fe y de gozarnos y de tener esta confianza en nuestra relación con Dios. Por medio de la resurrección, Dios el Padre declaró que aceptaba como bueno, válido y suficiente el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Mis hermanos, al resucitar a Cristo de los muertos, Dios estaba declarando que su justicia había quedado plenamente satisfecha por la muerte de su Hijo. Por eso Cristo exclamó antes de morir: consumado es, pagado por completo. No hay nada más que agregar, es suficiente lo que Cristo hizo ya en el madero. Yo no sé si alguna vez, o a lo mejor estás ahí, has tenido alguna deuda con Coppel, Electra, FAMSA, todo ese tipo de cosas que a veces parece muy sencillo ir pagando de a poquito y al final del día te terminan ahí comiendo los intereses o cuestiones así, ¿no? Tienes que estar pagando mes con mes. Pero llega una satisfacción cuando ya terminas de pagar. Dices: yo ya terminé de pagar esta deuda, este préstamo. Cuando llegue el próximo mes, recibir esas llamadas, ya no van a venir a tocar a mi puerta, ya no hay nada que pueda, ya no tengo nada que pagar porque la deuda está saldada. Bueno, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, mis hermanos, Dios envió una nota desde el cielo diciendo: hijo mío, tu deuda está saldada. Tu deuda está saldada, y no es por tus obras, no es por tu sacrificio, es por las obras y por el sacrificio de Cristo. Todos tus pecados quedaron clavados en esa cruz, fueron pagados por completo. Por eso dice: consumado es. Ahora imagínate el otro escenario. Cristo está en la cruz diciendo: consumado es, la deuda está pagada. Al pie de la cruz había personas que estaban escuchando a Cristo decir esas palabras: consumado es. Y hubo personas que interpretaron esas palabras de otra manera. Escucharon que dijeron: consumado es, ya todo se acabó,
De tal manera que algunos pensaron, bueno, Cristo ya está ahí en la cruz y estaban burlándose de Él, y de repente todavía dicen, ya se acabó todo, y entrega su vida, su espíritu. Muchas personas pensaron de Jesús, mira, ahí está el que decía ser el Salvador del mundo. Ahí está derrotado en una cruz al lado de dos delincuentes y luego es enterrado en una tumba. De hecho, muchos pensaron que Jesús estaba muriendo como un humano común y corriente, aún recibiendo burlas de estos individuos. De hecho, mis hermanos, aún sus discípulos pensaron que ese era el fin. Recuerda a los discípulos cuando van camino a Emaús, cómo le dicen a Jesús cuando no lo reconocían, que Jesús se les aparece, no lo reconocen, y ellos dicen, es que pensamos que Jesús era el que nos iba a redimir de Israel, pero ya fue crucificado. Aún ellos dudan y desconocen, en otras palabras dicen, ya todo terminó, el Mesías murió. Pero mis hermanos, la historia no terminó ahí, y es por eso que celebramos y gozamos, y es un hecho histórico fundamental, no solamente en nuestro futuro, porque tiene y es la garantía de nuestra salvación, sino, como veremos más adelante, en nuestro presente, al tener la seguridad de que nuestra deuda ha sido pagada por completo, y la resurrección fue el sello que aprobó la justicia de Dios. Mis hermanos, cuando Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos, estaba diciendo, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Mis hermanos, por nuestras obras seríamos incapaces de complacer totalmente la santidad de Dios. Él jamás podría decir, aún por nuestro mayor esfuerzo, nuestra moralidad, nuestras buenas obras, jamás alcanzaríamos ese nivel que Él pudiera decir, me complazco por la gran persona que eres, porque en todos nosotros hay un remanente de pecado, que constantemente pecamos contra Dios, pero Cristo sí cumplió a la perfección esa obediencia. Por eso cuando Él es levantado de los muertos, Dios estaba diciendo, este es mi Hijo amado, en quien sí tengo complacencia. Él ha satisfecho plenamente mi justicia muriendo en la cruz del Calvario, y no solamente eso, sino que todo aquel que en Él cree, su justicia es puesta a su favor. Por eso dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mis hermanos, es porque Cristo resucitó y que está sentado y reinando a la diestra del Padre, que hoy nosotros también podemos vivir una vida unida a la suya. Primeramente, unida a la suya en el sentido legal delante de Dios, es decir, revistiéndonos de su justicia por la fe, lo que dice aquí en 2 de Corintios 5:21, al reconocer no solamente que Él pagó por nuestros pecados, sino por la fe también reconocer y aferrarnos y creer por la fe que Él vivió esa vida de obediencia y nos es dada, para que entonces, así como Dios se complace en Jesús, se complace en tu vida y en mi vida, así de imperfectas como son. Eso es la gran noticia del Evangelio. Es un cambio de expediente. Nosotros le damos un expediente lleno de nuestros pecados, y Él nos da un expediente limpio con su justicia, que ya no puede cambiar, porque Él lo sostiene y lo persevera hasta el fin. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Cristo, no en sus obras, no en su dinero, no en sus buenas intenciones, sino los que se aferran y se amparan en la justicia de Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para ellos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Jesús por la fe, y todo lo que Cristo hizo lo abrazamos, lo creemos, lo tomamos como nuestro representante. Mis hermanos, la palabra habla que cuando Dios nos elige desde antes de la fundación del mundo, nos habla para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira cómo dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ahora aquí algunos dicen, bueno, entonces me tengo que esforzar un montón, y una vida toda oprimida, en lugar de gozarnos de lo que Cristo hizo, es una vida toda amargada porque estamos teniendo miedo de fallar. Aquí lo que está diciendo es que Él nos escogió, pero Él nos está representando, de tal manera que cuando Él nos elige para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, lo somos, no porque seamos súper esforzados, sino porque el que nos está representando y a través de quien nos ve es a través de Jesús, que Él sí es santo y sin mancha totalmente. Es por Jesús que podemos ser santos y sin mancha delante de Él. Por eso dice más adelante en Efesios capítulo 2, hablando a todos los que hemos creído en Cristo, dice Efesios 2, versículos 5 y 6, nos dio vida juntamente con Cristo,
por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te fijas, asimismo nos hizo sentar con Cristo Jesús. Lo que habla la palabra de Dios es que nuestras vidas, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús, están unidas a Él y vivimos por medio de la fe, de tal manera que su vida ahora es nuestra vida. Mis hermanos, eso es algo impresionante. Y mis hermanos, yo sé que muchas veces acá nos cuesta entenderlo. Y cuando viene el pecado, cuando vienen las dudas, y tendemos a poner la mirada en nosotros mismos, en nuestra incapacidad, en nuestra debilidad. Y aquí lo que nos está recordando es: recuerda que tú estás unido a Jesús y Él ya te ve a través de Jesús. Su vida ahora es tu vida, de tal manera que no solamente nuestros pecados fueron clavados en la cruz, sino que cuando Jesús es levantado de la tumba, cuando resucita, como creyentes hemos resucitado juntamente con Él. ¿Para qué? Número 1, para creer, abrazar y gozarnos en que hemos sido justificados porque tenemos un Salvador que vive, pero también para andar en una vida nueva. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él, hablando de Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados con Cristo, pero resucitamos con Él para andar en novedad de vida, para que ya no sirvamos más al pecado. Y lo que dice Pablo aquí, ¿cuál es el punto aquí entonces? Bueno, que nuestras vidas, si has creído en Cristo, nuestras vidas están unidas con Cristo, que murió y resucitó, y por lo tanto podemos estar absolutamente seguros, primero, de que ya no tenemos cuentas pendientes delante del tribunal de Dios, pero la vida de Cristo resucitado ahora también se manifiesta en todos los que hemos creído en Él, para que ya no sigamos siendo esclavos del pecado. Y mis hermanos, cuando Cristo regrese, que sabemos que Él regresará, y regresará en victoria, en gloria, todos los que han muerto unidos a Él por la fe seremos resucitados, y todos los demás que estemos vivos también seremos unidos con Él en ese momento. Mira lo que dice el versículo 20 de 1 Corintios 15. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mis hermanos, lo que está diciendo Pablo es que por Cristo todos tenemos esa seguridad. Todos los que hemos creído en Él, por sus méritos. Y cuando eso suceda, nosotros seremos reunidos con Él en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, tendremos un cuerpo glorificado semejante al suyo después de la resurrección. Continúa 1 Corintios 15, versículos 53 y 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Lo que está hablando aquí, mis hermanos, Cristo es primicia. Cristo es la garantía. Así como Él resucitó, todos los que hemos creído en Él seremos también vivificados, seremos glorificados, de tal manera que diremos aquel día: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y la victoria que Cristo, que celebramos hoy, que tuvo contra la muerte, que venció la muerte, también esa victoria la tendremos todos los creyentes. Mis hermanos, hay victorias, y he dicho esto otras veces, hay victorias. Si te gusta el deporte, este año es mundial, a finales de año es mundial, ¿no? Una de las victorias que particularmente he disfrutado más yo fue hace 4 años que jugó México-Alemania. No sé si se acuerdan, fue el primer partido del mundial. Todos daban por perdido a México. De hecho, nos reunimos en la iglesia para ver ese partido y era realmente imposible, era literalmente sentarte a ver que golearan a México. Eran condiciones muy disparejas, pero vino la sorpresa y México derrotó a Alemania. Y fue un día, por lo menos para mí, no sé si alguien más, que fue de tremendo gozo. Dices: híjole, yo creo que ahora sí vamos para campeones del mundo. Fue una victoria tremenda y te gozas. Ahora, mis hermanos, es cierto que hubo una victoria,
Pero la realidad es que ninguno de nosotros, por más que nos hubiéramos empeñado en disfrutar esa victoria, no obtuvimos absolutamente nada. A nadie le cayó un beneficio económico, nadie tuvo ninguna felicitación o alguien que viniera y te dijera, oye, qué buen partido jugaste. Nadie obtuvo ningún beneficio, nadie de nosotros le pidieron fotos ni autógrafos por lo que hubiéramos hecho. Evidentemente es algo padre que ellos representaron al país, pero es un logro muy personal de esos 11 o 18 individuos que estaban en el estadio. Pero mis hermanos, con Cristo no es así. La victoria que Cristo logró en la cruz, ahí sí es absolutamente de todos aquellos que han creído en Él. Cuando Jesús se levantó en la tumba el tercer día, todos los creyentes ganamos con Él. Y no un mundial, no una medalla de oro, sino que ganamos la aceptación, el perdón y todo el favor del Padre, que nos trata como si fuéramos justos, tan justos como su Hijo Jesús, y todo eso únicamente por medio de la fe. Así que mis hermanos, Cristo sí corrió esa carrera de perfección que tú y yo no podemos hacerlo, para presentarnos santos y sin mancha delante del Padre. Mis hermanos, es por eso que deberíamos gozarnos en este día, y no solamente en este, sino cada día recordar la resurrección, que tenemos un Salvador vivo que nos ha dado esta justificación permanente. Por eso habla en Hebreos que es esta esperanza viva, esta ancla firme, porque es por sus méritos. Ahora, mis hermanos, para terminar esto, entendemos la esperanza tremenda que hay en nuestro Salvador, en Jesús resucitado, y saber que no solamente venció la muerte, sino que también ha vencido el pecado, y como creyentes, al estar unidos en Él, también nos libera de la esclavitud al pecado, para que el pecado ya no nos domine a su antojo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debería vivir alguien? Y lo va a hablar en el mismo contexto de 1 Corintios 15, donde habló ya de la resurrección, de la garantía que tendremos y que tenemos por Jesús. ¿Cómo debería vivir alguien que cree la justificación únicamente por los méritos de Cristo? Es decir, por su vida, su muerte y su resurrección. Algunos creen, bueno, pues si entonces es permanente y suficiente, entonces quiere decir que yo debería vivir para mí, para mis sueños, para mis anhelos, y ahí nos vemos aquel día. No, Pablo mismo nos lo dice, como le habla a la iglesia en Corinto, dice 1 Corintios 15, 58. Así que, después de todo esto que les venía comentando, que seremos glorificados, que resucitaremos juntamente con Él, que entonces cuando se cumpla la palabra y le digamos a la muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por esa esperanza segura, por todo lo que ya tenemos en Cristo y la garantía que tenemos por sus méritos. Así que por todo esto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo, ¿por qué está diciendo eso? Muy probablemente porque había creyentes como los habemos el día de hoy, que de repente entramos en momentos de desánimo, momentos de duda, momentos que dices, ¿realmente vale la pena esto? Dices, no hay... Y Pablo lo que hace es levantar la mirada y les dice, a lo mejor la situación que tú estás atravesando pareciera que no hay esperanza, que no hay algo más, que no vale la pena dar tu vida por Jesús, que no vale la pena gastarte, que no vale la pena dar lo que tú eres, que mejor, mira, ¿sabes qué? Entrégate otra cosa. Mi hermano, mi hermana, lo que Pablo está diciendo aquí es, nada de lo que hacemos para Jesús es en vano. Aun cuando no haya un resultado visible terrenalmente, nosotros tenemos la certeza que por Cristo estaremos en la eternidad con Él. Aun cuando tú creas que nadie lo ve, a lo mejor eres una mamá que en este momento Dios te ha llamado a estar con tus hijos,
A lo mejor eres una persona que por tu situación no dices, mira, me es complicado salir de mi casa, ¿cómo podría yo glorificar a Cristo, servir en su obra? Tú puedes orar ahí, interceder, hay muchas maneras de constantemente buscar la forma de dar gloria a nuestro Señor. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, recuerda que por la esperanza segura que tienes, por ese mismo poder que dio vida en un vientre muerto en Abraham, y que también levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder te levantará a ti por la fe en Jesús, de tal manera que vale la pena vivir y darnos enteramente por la obra de Jesús, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Mis hermanos, como creyentes no solamente deberíamos mirar al futuro con esperanza, que eso definitivamente es glorioso, la esperanza que tenemos en Él, sino que también deberíamos darnos por lo que ya tenemos en Cristo, darnos enteramente, constante y con todo nuestro empeño, nuestra alma, en servir al Señor, sabiendo que no es en vano. Dice 2 Corintios 5, versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Pablo, la manera más lógica, por el amor que ya hemos recibido, por la certeza y la garantía que tenemos en Cristo, es que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros, que murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. De tal manera, mis hermanos, mi amigo, si tú estás acá sin Cristo, quiero terminar esto como resumiendo. Déjame recordarte que a la luz del pasaje que vimos hoy, no basta únicamente con creer en Dios de una manera superficial, de decir, sí creo en Dios, acepto los hechos históricos. La fe que justifica, como veíamos, es aquella que descansa enteramente en aquel que entregó a su Hijo por nuestras transgresiones, pero también lo resucitó para nuestra justificación. Recuerde el caso de Abraham, él fue justificado simplemente porque creyó en la promesa de Dios y de ese modo le dio toda la gloria a Dios, dice Pablo, al creer en la palabra de Dios, a pesar de lo que él sabía de sí mismo, a pesar de las limitaciones físicas que sabía que tenía. Abraham sabía que él no podía tener un hijo, ni Sara, que el vientre de su mujer estaba muerto, pero él creyó, y esa es la fe que justifica, la fe que descansa en la palabra de Dios a pesar de lo que sabemos de nosotros mismos. Por eso decía hace algunas semanas que el primer requisito para ser parte de la familia de Dios es sabernos incapaces e inmerecedores. Es como dice Martin Lloyd-Jones, dice, un cristiano es aquel que puede enfrentar su pasado, aquel que puede ver su propia vileza y saber que aún así ha sido aceptado por Dios. Porque únicamente en virtud de la justicia de Cristo que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso es un creyente. La fe verdadera es aquella que se atreve a decir junto con Pablo con toda confianza, como dice Romanos 8, 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, quiero cerrar con esto. A la luz de lo que vemos aquí, de la seguridad de nuestra salvación en Cristo, cuando viene la carne, cuando vienen las aflicciones, cuando viene el diablo a acusarte, nosotros podemos decir con toda convicción, a pesar de lo que yo sé de mí mismo, a pesar de lo que la ley dice de mí, a pesar de lo que incluso el infierno pudiera decir de mí, yo sé que soy justificado porque he decidido enteramente creer en aquel que entregó a su propio Hijo por mí, por mis transgresiones, y lo resucitó también para mi justificación. Así que, mi amigo, si tú no has creído en Cristo, deposita tu fe en Él, deposita en aquel que es el único capaz de salvarnos, porque Él murió en tu lugar y en mi lugar, y no solamente murió en tu lugar y en mi lugar para pagar por nuestros pecados, sino también resucitó para que seamos justificados de Dios. Así que, mi hermano, ven a Cristo, aférrate a Jesús, y todos tus pecados te serán perdonados únicamente por los méritos de Cristo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y la verdad es que aún en el ejemplo de Abraham, Señor, sabemos que Abraham, su fe también hubo momentos de duda, pero Padre, gracias porque nos muestras la esencia de, así como tú diste vida de un vientre muerto, Señor, así también levantaste a Jesús de la tumba, y así también das vida a muertos espirituales como somos todos nosotros naturalmente, Señor. Todos nosotros lo hemos visto y lo hemos dicho,
hemos nacido por naturaleza, Señor, destituidos de tu gloria, Señor, y es imposible para nosotros sin ti percibir estas cosas que son espirituales, Señor. Así que yo te ruego para gloria de tu nombre, porque sabemos que no solamente aborreces el pecado, y es por eso que era necesario que alguien sufriera todas las consecuencias, porque tú eres justo y tú eres santo, Señor. Gracias porque decidiste en Cristo, Señor, tomar ese castigo de nuestra paz para entonces nosotros tener una relación de confianza y de paz contigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que los que estamos aquí, nuestros corazones sean abiertos, nuestros ojos también sean abiertos y nuestro entendimiento no sea mera información o teología, Señor, sino que eso repercuta de tal manera que tengamos la certeza de la esperanza que tenemos en Jesús, Señor. Y a lo mejor hay personas aquí que se habían relacionado contigo, Señor, a lo mejor con falsas expectativas, a lo mejor aún viviendo una relación contigo apática, de amargura, de opresión, creyendo siempre que se identificaban o se relacionaban contigo en base a lo que hacen o dejan de hacer, Señor. Y el día de hoy tú nos muestras que la única manera de ser justificados, de tener una relación contigo y de estar en paz contigo, Señor, es por los méritos de Jesús, Señor. Yo te ruego que concedas arrepentimiento, Señor, que concedas fe en este lugar, Padre, para que podamos abrazar tu evangelio, que es poder para salvación, Señor. Te damos gracias por Jesús, te damos gracias porque es glorioso, Señor, el saber que tú vives, que intercedes de día y de noche para todos tus hijos, Señor. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás aquí, Señor, que tú recibes nuestra adoración, nuestra alabanza, que tu palabra es predicada y eres tú en tu espíritu el que nos habla, Señor. Y gracias porque la confianza en el día a día, Señor, es esta esperanza que tenemos aquí, Señor, que tú fuiste ya entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Ayúdanos, Padre, a recordar esto todos los días, Señor, para que permaneciendo en esta verdad, en este evangelio, Señor, estemos entregados enteramente, Señor, en cualquier lugar, en cualquier área, en cualquier oportunidad, Señor, para servirte a ti, sabiendo que no es en vano, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos llenes con tu espíritu, entendiendo que esto es imposible en nuestra carne, en nuestro esfuerzo, Señor, y que limpie nuestros corazones, nuestras intenciones, Señor, para que entonces podamos obrar y servir partiendo de que ya hemos sido aceptados totalmente, perdonados totalmente, y nos gozamos en eso, Señor. Llénanos de tu amor, Señor, para que entonces podamos ser reflejos tuyos, Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que nos permita, Señor, vivir a la realidad de esto, no solamente teóricamente, Señor, sino de una manera práctica. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.